Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Os voy a hablar de los estilos musicales. Sé que es un tema peliagudo y no ir para largo podría significar pasar muy por encima sin dar ni en la mitad de los clavos. Por supuesto, me gustaría animar a la gente en los comentarios que complete cosas que a mí se me hayan podido quedar en el tintero. Sin más dilación, vamos con la materia de hoy. Para empezar, estaría bien distinguir entre géneros y estilos musicales, ya que es confuso y tendemos a leer en artículos, vídeos, etc. innumerables equivocaciones. ¿Qué es un género musical? Es una categoría que especifica qué criterios comparten diferentes canciones, ordenándose según función, instrumentación, contexto social y contenido de la letra. ¿Y entonces, qué es un estilo musical? Pues es el carácter propio que las obras de un artista tienen en común. Esto querría decir que un músico podría crear su propio estilo dentro de una época concreta, mezclando o usando cualquier género musical ya conocido. Esto se vería muy bien en la música clásica, por ejemplo, donde se establecen diferentes épocas, como la música renacentista, la música barroca, la música clásica, la música romántica, la música moderna y luego las músicas del siglo XX. Y por supuesto la música clásica contemporánea. A día de hoy podríamos poner, por ejemplo, el grupo System of a Down, donde los armenios americanos mezclan heavy metal con ska y folk armenio, entre otros muchos estilos. Digamos que crean su estilo usando géneros musicales que ya existen. Volviendo a los estilos de música culta, vemos que el género es compartido. Música instrumental o instrumental vocal, pero también culta dentro de la variante de música clásica. Teniendo esto claro, vamos a ver en qué se diferencian los géneros musicales, los cuales se diferencian en tres categorías básicas: finalidad de la obra, su instrumentación y la académica. Bien, dentro de finalidad de la obra tendríamos unas subcategorías: la religiosa, la profana mundana, la danza, la clásica dramática, la incidental y la cinematográfica. En la religiosa tendríamos, por ejemplo, la música de Mozart. En la profana mundana, todo aquello que no es religioso. Ejemplos desde la ópera hasta el trap. La danza, podríamos, estilos nuevos, hablar de dancehall, salsa, tango, música de capoeira y bachata. Clásica dramática. La incidental, por ejemplo, en el teatro, donde forman parte del ambiente sonoro. Cualquier música que forma parte del ambiente sonoro, y la cinematográfica, bandas sonoras, por ejemplo. Depende de su instrumentación, tendríamos la vocal o a capela o la instrumental, como puede ser la sonata, la sintonía, el concierto y la música de cámara. Dentro de la música instrumental hay 4 subgéneros: la pura, la programática, la orgánica y la electrónica. La pura no tiene contexto, es todo aquello que los músicos tocan por mera diversión sin ninguna pretensión de contar nada, ni hacer referencia a ninguna historia. La programática sigue un texto o una historia, como por ejemplo pueden ser las canciones del álbum de Rosalía, El mal querer, donde las canciones cuentan la historia de una mujer que supera el maltrato haciéndose más fuerte. Y luego tendríamos la orgánica y la electrónica. La orgánica sería la música tocada por músicos y la electrónica es la que se programa en un ordenador o sintetizador.
Como podemos entender, una canción no corresponde a una sola categoría y mucho menos tiene por qué seguir el patrón de pertenecer a uno de estos subconjuntos dentro de las 3 categorías que cumplen los géneros musicales. En la categoría académica tendríamos la música culta, la folclórica y la popular. La culta, pues hablaríamos de música clásica y, en general, la música que estudian en conservatorio. La folclórica depende ya del país, la región, el pueblo o la etnia. No quiere decir que las otras no pertenezcan, ¿no? Porque la música clásica ha tenido un arraigo muy importante en Europa. No obstante, hablaríamos de la música como la cumbia en Colombia, el flamenco en Andalucía y Murcia en España, la bossa nova en Brasil y las montañesas en Cantabria, España. Que con el aire, sí que con el aire no. A los árboles altos los lleva el viento, a los enamorados el pensamiento, que con el aire, sí que con el aire no. La popular tendríamos el pop, el rock, el funk, el R&B, etc. Bueno, hace 50.000 años surgió el nacimiento de la música y no fue hasta hace unos 2.200 años que no surge la notación en la música occidental. Desde los primeros símbolos alfabéticos del mundo grecolatino hasta las últimas tendencias de notación abstractas usadas en la actualidad. Fueron los egipcios, los griegos y posteriormente los romanos los que iniciaron todo este mundillo. En la Edad Media continuaron del siglo VI al VII los trovadores y la Iglesia Católica con sus cantos gregorianos. Tiempo después, entre 1300 y 1660, llegó la música renacentista. Las características estilísticas son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Unos ejemplos serían William Byrd, Nicholas Gombert, Thomas Louis de Victoria, Andrea Gabrielli. Prosiguió la música barroca, en torno a 1600, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del barroco destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi y Henry Purcell. Seguido vino la música clásica durante el clasicismo. Es una corriente que comienza aproximadamente en 1750 y termina alrededor de 1820 en Europa. Se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas, sinfonía, sonata, cuarteto, etc. La música clásica se expresa en conciertos, solistas que acompañan a la orquesta, y sinfonías, un coro de voces e instrumentos. Ejemplos serían, por ejemplo, Giuseppe Verdi, Bach, Mozart, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Richard Wagner, Robert Schumann, Antonin Leopold Dvorak,
Gioachino Rossi, Piotr Ilyich Tchaikovsky. A esto le siguió la música romántica. Se suele reconocer entre los años 1780 y 1840. El romanticismo como movimiento global en las artes y filosofía tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de axiomas y que en el mundo había realidades inevitables que solo se podían captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La música del romanticismo intentaba expresar emociones hacia una persona u objeto al cual quiere o aprecia. La música romántica dio paso a la música impresionista, que surge en Francia a finales del siglo XIX. El autor más importante sería Claude Debussy. En música como en pintura, el impresionismo tenía como dos principales características la libertad absoluta armónico-rítmica y la experimentación, respetando unos parámetros previamente fijados pero totalmente manipulables. Artistas españoles tendríamos a Manuel de Falla, con El sombrero de tres picos y Noches en los jardines de España, y a Joaquín Turina, con sus danzas fantásticas para orquesta y Sevilla para piano. Hasta aquí sería la música clásica. Y vendría pues lo que llamamos música clásica contemporánea, con estilos nacidos dentro de este periodo a su vez como pueden ser el modernismo, el postmodernismo, el poliestilismo, el conceptualismo, el postminimalismo, la música electrónica, que para nada tiene que ver con la música electrónica que conocemos a día de hoy, el neorromanticismo, espectralismo, neotonalismo, la nueva simplicidad surgida en Alemania, la libre improvisación que daría paso al conocido jazz, la nueva complejidad y el arte sonoro. De todos estos os dejo dos vídeos conceptualistas curiosos. La obra 4 minutos 33 segundos de John Cage y la obsesión con los metrónomos de Jordi Ligeti en su poema sinfónico para 100 metrónomos. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks.
Hasta aquí hemos llegado hoy. La siguiente semana hablaré de la música clásica contemporánea, de la que solamente he dado unas pinceladas hoy, y también hablaré del jazz, de la música espiritual, el blues, gospel y country, del hillbilly, del blues, del rhythm and blues, del soul, del doo-wop y del rock, y más adelante de más cosillas. Podéis seguir nuestra radio en radioirradiando.wordpress.com, en YouTube en Noticiero Irradiado, en Facebook en Irradiando y en Instagram en Radio Irradiando. Un saludo y nos vemos la semana que viene.